Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en un debate teológico que encontramos en YouTube. Uy, suena intenso. Lo es. Es un enfrentamiento sobre depravación total entre Omar García y Berlín Reyes. Interesante. ¿Y de dónde sacamos este debate? Del canal El Calvinista Omar García. Ya veo calvinista. Eso nos da una pista sobre la postura de Omar García. Exacto. Nuestro objetivo hoy es analizar los argumentos de ambos y ver quién sale victorioso. Me encanta. Como si fuéramos jueces en un combate de ideas. Sí, pero seremos jueces justos. Evaluaremos la solidez de los argumentos, sin favoritismos. Y al final, daremos un veredicto. Con puntuación y todo. Por supuesto. En una escala del 1 al 10, basándonos únicamente en lo que escuchamos. Me apunto. Empieza a sonar la campana. Crown Tuna, Omar García. ¿Qué nos trae a la mesa? Omar García, representando la postura calvinista, empieza fuerte. Define la depravación total. A ver, ¿cómo la define? Dice que es la incapacidad absoluta de la humanidad para realizar cualquier acción, pensamiento o intención puramente buena. Después de la caída, claro. Exactamente. Después de la caída. Pero ojo, García es una distinción importante. ¿Qué distinción? Aclara que esto no significa la ausencia total de bien en el ser humano. Ah, interesante. Entonces, ¿qué queda? Si no es completamente malo. García habla de restos de luz natural que persisten, que permiten a los humanos reconocer a Dios, comprender la realidad y discernir entre el bien y el mal. Entiendo. Es como una llamita tenue, ¿no? No la luz brillante del paraíso, pero luego pide. Exacto. Y para respaldar su punto, García recurre a las Escrituras. A la Biblia. Siempre es bueno tener la fuente original a mano. Por supuesto, cita Génesis 6.5 y 12, junto con Efesios 2.3. Versículos que hablan sobre la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Exactamente, García los utiliza para pintar un panorama de la humanidad profundamente corrompida, incapaz de liberarse de la mancha del pecado. Es un tema recurrente en la teología, ¿verdad? La lucha contra el pecado, la necesidad de redención. Sin duda. Pero García no se limita a lo general. Profundiza aún más, abordando el estado caído de diferentes aspectos del ser humano. ¿Cómo cuáles? El intelecto, la voluntad, las pasiones y, por supuesto, la conducta. Es como una disección sistemática de cómo el pecado impregna cada aspecto de nuestra existencia. Suena bastante serio. ¿Y qué versículos utiliza para apoyar esta disección? Prepárate para una lluvia de citas bíblicas. García no escatima munición. Me encanta. Cuanto más específicos, mejor podemos analizar los argumentos. Empecemos con Efesios 4.17-18. A ver, andad como hijos de luz, esa me la sé. Sí, pero García se centra en la parte donde Pablo habla del entendimiento entenebrecido y la dureza del corazón. Claro, esa es la parte que conecta con la depravación total, la incapacidad de comprender la verdad espiritual. Exacto. Y para añadirle leña al fuego, cita Juan 3.19. Ese es un clásico. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. García lo utiliza para destacar cómo las personas, por naturaleza, prefieren la oscuridad a la luz, porque sus obras son malas. O sea que no solo somos incapaces de ver la verdad, sino que además la rechazamos. Esa es la idea. Y aún hay más preparado para otro versículo. Siempre, dime. Romanos 8.7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Uf, ese es contundente. Habla de la inclinación pecaminosa del ser humano. García lo usa para reforzar su punto. Nuestra naturaleza nos lleva a oponernos a Dios. Y por si no fuera suficiente, descarga la artillería pesada Romanos 3.9-18. Ahí es donde García no deja títere con cabeza. Argumenta que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado, citando: no hay justo ni aun uno. O sea que nadie se escapa. Exacto, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. García se adentra en el origen de la fe y el arrepentimiento. Uy, ese es un tema espinoso. ¿Somos nosotros los que decidimos creer o es Dios quien nos da esa capacidad? Esa es la pregunta del millón. Y García, fiel a su postura calvinista, tiene una respuesta muy clara. A ver, suéltalo. ¿Qué dice? Que tanto la fe como el arrepentimiento son regalos de Dios. O sea que no podemos simplemente decidir creer por nuestra propia cuenta. Exactamente. García argumenta que es Dios quien nos capacita para tener fe y arrepentirnos. Y supongo que para esto también tiene una batería de versículos bíblicos, ¿no? Por supuesto, García nunca se queda corto de munición bíblica. Me encanta. Dame algunos ejemplos que quiero ver cómo construye este argumento. Pues, por ejemplo, cita Hechos 15.7. Donde Pedro habla de que Dios dio a los gentiles el Espíritu Santo al igual que los judíos. Exacto. Con esto García quiere demostrar que es Dios quien concede el don del Espíritu Santo, que es esencial para la fe. Entiendo. Sigue. ¿Qué más tiene? También utiliza Filipenses 1.29, donde Pablo dice que a los creyentes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Otra vez, la idea de que la fe es un regalo, una gracia divina. Exacto.
Y la lista sigue Hebreos 12.2, Hechos 5.31, Hechos 11.18, 2 Timoteo 2.25. Espera, son muchos versículos. Todos apuntan a lo mismo. Sí, todos refuerzan la idea de que la fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Y García no se olvida del Antiguo Testamento. También cita Ezequiel 36.26 y Jeremías 31.33. Profecía sobre la creación de un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Exactamente, García. Los usa para argumentar que Dios es quien realiza esta transformación interna, que es la base para la fe y el arrepentimiento. Y para rematar, trae a colación dos versículos muy conocidos, Hechos 13.48 y Juan 6.44. Ahí es donde García conecta la predestinación con la fe. En Hechos se habla de los que estaban ordenados para vida eterna, y en Juan Jesús dice que nadie puede venir a él si no lo trae el Padre. Con esta batería de citas bíblicas, García parece estar construyendo un argumento bastante sólido. Pero, ¿cómo responde Berlín Reyes a esta primera andanada? Y aquí es donde entra Berlín Reyes al ring. Y no se anda con rodeos de entrada, aclara lo que no está disputando. Ah, sí. Me gusta cuando un debate empieza con puntos en común, que es lo que Reyes acepta sin problema. Reconoce sin titubear que la humanidad es pecadora por naturaleza, que está muerta en pecado. Hasta ahí, nada nuevo. Sigue en línea con lo que García ha planteado. Exacto. Reyes también concuerda en que necesitamos un salvador y que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Puntos para el trabajo en equipo. Parece que no niega la realidad del pecado. Entonces, ¿dónde está el desacuerdo? ¿Dónde chocan las espadas? El meollo del asunto, el punto de fricción, está en la incapacidad total que implica la depravación total. Ya veo por dónde va la cosa. García lo pintaba como un panorama bastante sombrío. Sí, y Reyes no está de acuerdo con ese nivel de pesimismo, por decirlo de alguna manera. Su argumento es que si la depravación total implica una incapacidad absoluta, entonces el Evangelio no tendría ningún efecto en el pecador. A menos que. A menos que Dios lo regenere primero. Esa es la clave para Reyes. Es como si estuviéramos hablando de un robot apagado, ¿no? Que necesita que alguien apriete el botón de encender para que empiece a funcionar. Exactamente. Reyes argumenta que si nacemos completamente incapaces de creer, entonces la predicación y las escrituras serían inútiles. Sería como intentar enseñarle a un pez a volar. Simplemente no tiene la capacidad para hacerlo. Justo a eso se refiere. Sin la intervención divina, la gracia de Dios, seríamos como esos robots apagados o esos peces fuera del agua. Interesante. Pero, ¿cómo respalda Reyes esta postura? ¿Con qué argumentos o versículos bíblicos se defiende? Reyes, al igual que García, se apoya en las escrituras para construir su caso. Y su primer contragolpe viene de Juan 20.30. El Evangelio según San Juan. ¿Qué dice ese versículo? Habla del propósito del Evangelio, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya veo, Reyes está usando este versículo para destacar la secuencia. Primero la creencia y luego la vida. Exactamente. Está desafiando la idea de García de que la regeneración, la nueva vida espiritual, tiene que preceder a la fe. Es un punto interesante. Reyes parece estar argumentando que tenemos la capacidad de creer incluso en nuestro estado caído. Sí, y para fortalecer su punto, trae a colación Colosenses 1.22. Otra carta de Pablo. ¿Qué nos dice Colosenses sobre este tema? El versículo habla de ser reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Reyes lo usa para reforzar la idea de que la fe es el fundamento, y que a través de ella recibimos la vida espiritual. Exacto, primero la fe y luego la transformación, la reconciliación con Dios. Es una interpretación diferente a la de García, sin duda. Pero, ¿qué pasa con todos esos versículos que García citó sobre la fe como un regalo de Dios? Reyes los ignora por completo. En este punto no los refuta directamente. Se centra más en cuestionar la idea general de la incapacidad total. Está atacando el concepto central de la depravación total, en lugar de desmenuzar cada versículo. Exactamente, Reyes parece estar más interesado en presentar su propia perspectiva que en desmontar punto por punto el argumento de García. ¿Y qué más usa para apoyar su postura? ¿Algún otro versículo que le sirva de munición? Sí, se adentra en Ezequiel 18.30, un versículo que habla sobre el juicio de Dios y la responsabilidad humana. El Antiguo Testamento. Un terreno donde a veces es difícil navegar entre la ley y la gracia. Cierto, pero Reyes lo utiliza para subrayar la capacidad del ser humano para elegir, para arrepentirse y apartarse del pecado. Está poniendo el foco en el libre albedrío, en nuestra capacidad de responder a Dios, incluso en nuestro estado caído. Precisamente Reyes nos presenta un Dios que busca activamente a la humanidad, que nos llama a una relación con Él. Y nos da la opción de responder a esa llamada o de rechazarla.
Es una imagen diferente a la que García pintaba, ¿verdad? Donde la humanidad estaba completamente a merced de la gracia divina sin capacidad de respuesta. Sí, aquí vemos un claro contraste, dos interpretaciones diferentes de la depravación total y de cómo esta doctrina afecta nuestra comprensión de la salvación. Y todo esto aderezado con citas bíblicas, argumentos teológicos y una pizca de pasión por defender sus posturas. Sin duda. Este debate se está poniendo cada vez más interesante. ¿Quién ganará este combate de ideas? Tendremos que esperar al último asalto para descubrirlo. Y volvemos al ring para el round final. ¿Listos para el desenlace de este debate sobre la depravación total? Más que listo. La tensión se puede cortar con un cuchillo. García ha presentado un argumento sólido, basado en las Escrituras. Reyes podrá contrarrestarlo en estos últimos minutos. La clave de este debate, como hemos visto, está en la interpretación de la fe. ¿De dónde viene? ¿Es un regalo de Dios o una decisión humana? García, desde su trinchera calvinista, no ha dudado en afirmar que la fe es pura y exclusivamente un don divino. Mientras que Reyes parece defender un papel más activo del ser humano, aunque no lo ha dicho explícitamente. Es como si estuvieran jugando en dos campos diferentes, con reglas distintas. Uno dice, sin Dios no hay fe. El otro insinúa, hay una chispa en el ser humano que le permite responder al llamado de Dios. Y esa diferencia, esa tensión, impregna todo el debate. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Pasemos a las declaraciones finales. ¿Algún punto culminante? ¿Algún golpe bajo que valga la pena mencionar? García, en su último esfuerzo, vuelve a la analogía de la muerte espiritual. Insiste en que un cadáver espiritual no puede elegir creer. Un último golpe contundente. García refuerza su argumento. Sin la intervención divina no hay resurrección posible, no hay fe, no hay salvación. Y lo hace sin caer en la trampa de Lázaro que Reyes intentó usar en su contra estrategia pura. ¿Y qué hay de Reyes? ¿Cómo cierra su participación? Reyes, fiel a su estilo, insiste en la búsqueda activa de Dios hacia la humanidad. Utiliza una nueva analogía, una llamada telefónica. Dice que no podemos llamar al presidente, pero sí podemos contestar si él nos llama. Sigue apelando a la capacidad de respuesta del ser humano. Pero responde a los argumentos de García sobre la fe como un regalo de Dios, a la supuesta incapacidad total del hombre para elegir el bien. No de forma directa reitera su desacuerdo con la idea de que el Evangelio no tiene poder sin la regeneración previa. Parece que está esquivando un poco la pregunta, ¿no? Tal vez porque las citas bíblicas de García son difíciles de refutar de frente. Podría ser, al final, Reyes aferra a la idea de que la fe precede a la vida, que podemos elegir creer, y que a través de esa elección recibimos la vida eterna. Dos visiones, dos interpretaciones, ambas basadas en las Escrituras, pero con conclusiones muy diferentes. Y eso es lo fascinante de este Deep Dive. Hemos visto cómo dos personas pueden leer los mismos textos y llegar a conclusiones opuestas. Nos recuerda que la teología no es una ciencia exacta, es un camino de búsqueda, de reflexión, de diálogo, y a veces de debate acalorado. Exacto. Lo importante es mantener la mente abierta, el corazón dispuesto y la Biblia como brújula. Y ahora, el momento que todos esperaban, la puntuación final. En este combate de ideas, ¿quién se alza con la victoria? Después de analizar los argumentos, las citas bíblicas, la coherencia, diría que Omar García se lleva la victoria. Un 8 en nuestra escala, por su solidez y su uso consistente de las Escrituras. Berlín Reyes, a pesar de su pasión, se queda con un 6 puntos por su valentía al defender su postura y su deseo de que el ser humano tenga un papel activo en la salvación. Pero recuerden, esta es solo nuestra opinión. El verdadero desafío es que ustedes, queridos oyentes, sigan explorando este tema, lean la Biblia, investiguen, debatan y formen sus propias conclusiones. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive. Esperamos que les haya servido para comprender mejor la doctrina de la depravación total y que les haya inspirado a seguir explorando las profundidades de la teología. Hasta la próxima, amigos. Que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes.